Mira, con Emiliano Serrano, en este lado del estudio, nos vamos a meter a hablar del tema de la pobreza. Como decía Marce en la introducción, el presidente puede haber dicho muchas cosas. Hay un dato que lo hace la UCA, la Universidad Católica Argentina, o lo determina, lo trabaja, lo elabora, que dice que la pobreza en la Argentina es la peor de la última década o década y media y que se ubica por encima del 40%. ¿Tenés los números? Sí, al menos hay 16 millones de pobres en la Argentina, o bueno, 18 millones si se tiene en cuenta la población rural, porque este es un estudio que se realiza en las ciudades y diferentes pueblos con más de 100.000 habitantes en la República Argentina. Por eso es que el dato es parcial, pero si se hace la proyección se habla de 18 millones de pobres en la Argentina. Una pobreza medida por ingresos. La UCA mide otras variables, es una pobreza multidimensional, pero los números que hoy se conocieron tienen que ver con los ingresos de una familia. Es decir, cuando el INDEC te dice que para caer por la línea de la indigencia o debajo de la línea de indigencia o debajo de la línea de pobreza necesitas determinada cantidad de dinero, lo que la UCA determina es si hay un núcleo familiar, mamá y papá, con dos hijos en centros urbanos que no alcancen ese nivel de ingresos, es considerado pobre o indigente. Sí, por ingresos. Esta es la pobreza por ingresos que hoy dio a conocer la Universidad Católica a través del Observatorio de la Deuda Social. 40,8% es el porcentaje más alto de los últimos 10 años. En cantidad de personas también es el más alto, porque ha ido aumentando la población. Vegetativo, claro. 18 millones de personas a lo largo y ancho del país. Avanzamos un poquito porque también vamos a ver cómo fue la evolución de la pobreza en esta medición, que es importante porque no se interrumpió como la del INDEC en algún momento, sino que desde hace 10 años viene midiendo la pobreza en la Argentina. 2015, 30%, y de allí en adelante hubo un pequeño respiro, 28,2% en el 2017. Pero que aquí está la gestión. A ver, Macri hoy... Este es el dato que hoy apareció en la exposición del presidente en el discurso. Pero tal cual. Esta es la elección de medio término, en donde el oficialismo se impone en esa elección de medio término, porque los resultados de una gestión que le quedaba el 50%, la verdad que daban algunos índices que por ahí hacían alentar a quien los votó, que podía llegar a mejorar la cosa. Luego hay un cambio radical, rotundo, notable, radical entendiendo el cambio de la noche a la mañana, ¿no? Abrupto. No estoy hablando de la política. Del 28 al 33,6% y ahora un salto de 7 puntos solo en un año. Si medimos en términos de inflación, si medimos en términos de variables económicas, en términos de producción, está clarísimo. Es aquí donde se produce el punto de quiebre y un Mauricio Macri y su gabinete que no le encuentran la salida al problema que se le plantea después de haber abrazado la gloria, tal vez gloria política, no en términos sociales como nosotros estamos, o de lo que nosotros estamos hablando en este momento, ¿no? Y entre los pobres, Fernando, están aquellos que la pasan peor todavía. ¿Qué te parece? Que son los indigentes. Hoy también la UCA dio a conocer el número. 8,9%, 4 millones de personas en la Argentina ni siquiera reúnen los ingresos necesarios para poder comer. ¿Me permitís que diga algo? Mira, dale. Utilizando un pedacito de esta placa. Dale. Vos acá ves un carro dado vuelta, acá ves números, yo me voy a ir por detrás de tu espalda, Dale. Emi. Yo voy a marcar esta partecita, salí de plano. Dale. Ahí está el problema de la Argentina. Ahora vamos a ver el Ahí número de los está el niños. problema de los argentinos. En los niños. La evolución de la indigencia también marca una tendencia que tuvo un pequeño paréntesis en 2017, pero que también da un salto tremendo. Entre 2018 y 2019 al 8,9%. Son 4 millones de indigentes en la Argentina. Y ahora sí vamos con el último dato, el más preocupante de todos. Mira, lo habías destacado. Sí, los menores de 17 Por supuesto. años. ¿Cuántos son los pobres en la Argentina? Casi el 60%. Significa que hay 7 millones de niños pobres en nuestro país. 6 de cada 10 niños en la Argentina son pobres y viven en un hogar pobre. El dato habla solamente de los ingresos. Hay otras variables que seguramente arrojan datos poco menos negativos, como por ejemplo el acceso a la salud o el acceso a la educación. Por eso que hablamos por ingresos, y hay que aclararlo a esto, en términos de servicios públicos, acceso a la salud y a la educación y demás cuestiones. Pero reitero, si no ponemos la visión en este último dato, Emiliano, como sociedad estamos perdidos, porque la pobreza estructural no es un mal de los últimos tiempos. Esto se viene acarreando desde hace muchas décadas en la Argentina. Bueno, hoy en el informe también se indica que esa pobreza estructural estuvo por el 25%, desde el año 2010 y hasta el año 2019. Este es un pico, es el más alto de los últimos 10 años, 40,8%. Ahora, nunca logramos bajar del 25%. Ismael Bermúdez está en línea. ¿Cómo te va, Ismael? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Y a ver, con un dato que ya sabíamos que iba a ocurrir, esto estaba muy claro, pero que no tiene que dejar de movilizarnos,
Porque dar por entendido esto sería al menos irresponsable si queremos proyectar un poquito el futuro de la Argentina y de su gente. Sí, mira, lo que hay que decir también es que esta medición fue superior a los pronósticos más adversos que se estaban circulando días atrás, porque se estaba hablando de que la pobreza podría estar en el 38-39. 38-39. Casi 41. Y dio 40,8%. Cuidado con esto. Este dato es del tercer trimestre. Falta el dato del cuarto trimestre, que posiblemente sea superior, porque en este trimestre que estamos transitando, la cosa no mejoró. Por lo tanto, es muy probable que cerremos el año con una pobreza de más del 41%. ¿Hola? Sí, te estoy escuchando muy atentamente, no te quiero interrumpir. No, perdón, como había mucho silencio pensé que había habido un problema en la comunicación. Con lo cual vuelvo a señalar, la medición de la UCA, dado que el INDEC medía o manipulaba los datos en el 2015, lo había estimado en el 30%. Ahora estamos hablando de 40,8%. Son 10,8 puntos más. Estos son casi 5 millones de nuevos pobres. Otra cuestión importante, los datos de la UCA desde el 2016 en adelante son muy similares a los del INDEC. Se aproximan muchísimo, hay una diferencia muy pero muy pequeña, con lo cual es muy probable que cuando el INDEC dé a conocer sus propias cifras para este periodo sean muy coincidentes con la de la UCA, porque es lo que ha venido pasando durante todo el último periodo. Bueno, esto es lo que destaca el presidente que termina su mandato, diciendo, los que vengan van a tener un detalle muy pormenorizado de lo que dejo. Esperemos que al menos así sea, ¿no? Claro, pero el presidente presentó un balance de lo que dejo, que a mí me asombró. Primero porque de este tema no habló. Lo decíamos, la poca autocrítica en aquellas cuestiones mucho más sensibles desde lo social. Claro. No, y aparte, no solamente social, también lo macroeconómico. No dijo que la economía va a terminar este año un 5% por debajo de la que él recibió. Tampoco dijo que estamos en cesación de pagos, porque el reperfilamiento no es otra cosa que en forma unilateral el deudor posterga el pago de la creencia. ¿Y por qué posterga el pago? ¿Y por qué posterga el pago? Es como si yo fuese a una empresa, a una fábrica, está el dueño en la puerta y le digo, pero me dice, y le digo, ¿cómo está usted? Y me dice, mejor. Y le digo, pero disculpe, acá hay un cartel que dice que usted está en convocatoria de acreedores, ¿cómo es que está mejor? Entonces, me parece que este es un tema clave y decisivo. El otro tema que también surge del informe de la UCA es que la UCA reconoce de que ha habido inclusive un incremento de las transferencias a los sectores de menores ingresos, por ejemplo, la asignación universal por hijo. Pero aún así, eso no impidió que tengamos ahora una infantilización de la pobreza, porque de cada 10 chicos, 6 viven en hogares pobres. Ismael, con una inflación rondando el 60%, no hay nada que alcance. No hay nada que alcance. No hay nada que alcance. Dejémonos de bromar de una vez por todas. Los pesos en el bolsillo se deterioran a una velocidad extraordinaria. A ver, el gasto social, nadie podrá discutir que el gasto social ha sido fenomenal. Ahora, ¿cuál es el sentido de un gasto social que se licuaba mes a mes con una inflación galopante que ametrallaba cualquier iniciativa? Esto es 2 más 2, no hay que darle demasiada vuelta. Si antes con 2 mangos en el bolsillo compraba 1 litro de leche y el litro de leche cuesta 4, más vale que voy a alcanzar a comprar medio litro de leche. O sea, es elemental. Esto es lo que lamentablemente no pudieron dominar. No le encontraron la vuelta, no supieron o no quisieron, no lo sé. Sí, o llevaron adelante una política totalmente errónea y equivocada, y acá están los resultados. Tal cual. Porque también hay que señalarlo, esta es realmente la situación realmente preocupante que estamos teniendo. E inclusive hoy, el propio INDEC, que tanto el presidente dice, bueno, ahora es transparente, mide la cuestión, dio a conocer los datos de la construcción y de la industria y son números negativos. Y ya estamos como casi más de un año
con números negativos en materia de producción y en materia de actividad de la construcción. Señor, el desafío que viene es fenomenal y su análisis a nosotros nos importa y mucho y será de mucha utilidad como para comprender lo que viene. Ismael, te deseo una linda noche. Igualmente para todos y gracias, todas. Chau, chau, hasta suerte. luego, chau, chau.